Yo sé que muchísima gente imagina a su aventurero o aventurera de fantasía de D&D entre los 18 y 25 años de edad. Y pienso que es normal, considerando que el cine y hasta las caricaturas tienen personajes que son más bien jovencitos. Pero tanto en la literatura como en la vida real, muchas de las personas que están en acción son mayores o bastante mayores. Edmund Hillary tenía 33 años cuando alcanzó la cima del Everest. Tenzing Norgay, el Sherpa que lo acompañó, por no decir que lo llevó, tenía 38 años. Junko Tabei, la primera mujer en subir al Everest, a los 63 años completó las 7 cumbres, la montaña más alta de cada continente. Roald Amundsen tenía 39 años cuando llegó al Polo Sur. Neil Armstrong tenía casi 40 años cuando viajó a la Luna. Ernest Shackleton, mi admirado Shackleton, tenía 41 años cuando emprendió su famosa expedición a la Antártida a bordo del Endurance en 1914. Jacques Cousteau vivió sus mayores logros entre los 40 y los 55 años. Freya Stark fue una escritora británica que comenzó a viajar por Oriente Medio a los 30 años y continuó haciéndolo entrada a los 60 años. Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio, tenía 26 años cuando hizo su primera misión, pero volvió a entrenar para misiones pasados los 40 años. Ahora, en la fantasía, Gandalf es técnicamente un ser inmortal, pero su apariencia y actitud son las de un hombre mayor. Geralt de Rivia, de los libros de The Witcher, tiene alrededor de 90 años, aunque no los parezca. Indiana Jones es un académico y aventurero experimentado en su primera película y sigue activo después de los 60 años. Odiseo, Ulises, regresa a Ítaca ya como un veterano curtido tras décadas de guerra y viajes. Brienne de Tarth, de Juego de Tronos, no es una jovencita, es una guerrera fuerte, curtida y sin la clásica belleza estereotípica juvenil. Y Moraine Damodred, de La Rueda del Tiempo, es una de las figuras más poderosas e influyentes y también es una mujer adulta y experimentada. O sea, podemos dejar de lado a los aventureros que aún no les sale la barba, ¿no? En W20 hemos hablado extensamente de cómo llenar una hoja de personaje, tanto en Pathfinder como en Dungeons & Dragons. Te dejo las ligas en la descripción. Pero un detalle que no hemos abordado tanto es qué edad ponerle a tu personaje. En este momento, ni en la quinta edición de Dungeons & Dragons, ni en la segunda de Pathfinder existen reglas para ello. Y mira que Pathfinder tiene reglas para todo. No, para encontrar reglas sobre la edad de los personajes y los efectos que puede tener, tenemos que ir al pasado. 25 años al pasado, a la tercera edición y 3.5. O a la primera de Pathfinder, que básicamente comparten las mismas reglas para generar la edad de tu personaje. También para saber los efectos que tienen los años sobre tu personaje. Estas reglas, aunque son geniales, ya quedaron un poco cortas para las opciones que tenemos ahora. Así que vamos a actualizarlas para las especies de Dungeons & Dragons quinta edición. No solamente eso, vamos a cambiarlas un poco para ser menos crueles con los personajes de mediana edad y adultos mayores. Y vamos a adaptar esos conceptos a sensibilidades más modernas. Una cosa muy importante antes de comenzar es que estas reglas son 100% opcionales, que de ninguna manera pueden ser usadas para limitar las opciones de los jugadores y siempre pueden ser ignoradas si así lo deciden. O sea, puedes tener un enano muy anciano que tenga su fuerza intacta, aunque le truenen las rodillas al caminar. Estas reglas no son para castigar, sino para dar opciones e inspiración. ¿Estamos? Una cosa más, vamos a generar unas lindas tablas para este video que vamos a presentar y claro que puedes hacer una captura de pantalla y usarlas, pero también las vamos a poner en itch.io por una módica cantidad. Por la molestia, digamos. Y también las vamos a poner en Patreon para nuestros queridos tarascos, a quienes quiero agradecer uno por uno antes de continuar. A El Colt, por supuesto, Brena, Chicho Fuente, claro, Jesús Robles Águila, que está desde el inicio, a Jordi Plaza Nahualart, al Sparky, cuyo apodo me encanta, a José Miguel Ramírez Borbón, a Kevin Silgado, que me muero de pena porque puse mal su nombre en la tarjeta final de algunos videos, perdóname por favor, a otro viejo amigo Lobo Rivail, a Manuel Mesa y a Samu-Miniatures. Si quieres unirte a ellos, la liga la dejo aquí. Vamos a ir especie por especie del Manual de Jugador 2024 y vamos a incluir a los de la versión 2014 porque sé que hay muchas personas que la siguen usando, pero no vamos a pasar, al menos por ahora, por las ascendencias de Pathfinder segunda edición porque son muchísimas, como para 10 videos o más. Última anotación, lo prometo.
Nos basamos inicialmente en lo que se señala exactamente en los manuales de la tercera edición y de la quinta en sus versiones 2014 y 2024. Pero hubo cosas que no nos parecieron ni lógicas ni interesantes y las cambiamos con liberalidad. Comenzamos por los humanos para darte un marco, un escenario más cercano a nuestra propia experiencia. Vamos a poner como edad base, o sea, el momento en que un humano ya tiene un trasfondo, que ya puede tomar una clase, digamos 15 años. Aunque después de los 15 años seguimos creciendo, sobre todo subiendo de peso, hay muchas personas que a los 15 años ya pueden comenzar a pensar en una preparación profesional para el resto de su vida. Lo cual me parece un poco una locura y siempre está bien cambiar de profesión, pero también es el momento en que comienzas a decidir. A esos 15 años, para tener un nivel de bárbaro, pícaro o hechicero, vamos a sumarle un dado de 4. O sea que puedes iniciar con estas clases de 16 a 19 años porque no requieren tanto estudio. Para un bardo, guerrero, paladín o explorador, vamos a considerar esa edad de 15 años más un dado de 6. O sea, ser bardo, guerrero, paladín o explorador nivel 1 de entre 16 y 21 años. Habrá quienes inician muy chicos y otros que no tanto. Para ser clérigo, druida, monje o mago, tomemos esos 15 años y le sumamos 2 dados de 6. O sea, entre 17 y 27 años. Y pues sí, un mago puede tardar tanto como un médico especialista en tener un primer nivel. Si de plano quieres iniciar con un humano de edad random, tomemos esa edad de 15 años y le sumamos 2 dados de 20 para iniciar entre los 17 y los 45 años. Ahora vamos con los más viejitos, más bien digamos mayores. Vamos a considerar que hasta los 53 años las capacidades de un ser humano son más o menos iguales. Es una cosa muy variable, pero tenemos que poner alguna línea en 53 años. A esa edad vamos a aplicar un -1 en lo que tiene tu personaje en fuerza, destreza y constitución y a cambio le damos un +1 en inteligencia, sabiduría y carisma. O sea, con los años se pierden cosas físicas, pero se gana conocimiento y experiencia. Digamos que la tercera edad, o la senectud, inicia en los humanos a los 70 años. Y ahí perdemos otro punto de fuerza, destreza y constitución y ganamos otro punto de inteligencia, sabiduría y carisma. Para saber cuánto tiempo más va a vivir tu personaje, a esos 70 años le puedes agregar 2 dados de 20 para tener un rango de 72 a 110 años. O sea, sí, puedes comenzar a jugar con un mago de 80 años para tener un pequeño, no tan pequeño, boost en inteligencia. Y además que todos tengan que llevar al viejito, que es una máquina para tirar conjuros. Orcos y semiorcos. De acuerdo a la tercera edición, los semi-orcos se desarrollan mucho más rápido que los humanos, una cosa que ahora no es tan popular y que los orcos ya se han integrado como una especie jugable y además por muy buenas razones, pienso yo. Vamos a mantener un poquito de ese lore, pero vamos a acercarnos más a los humanos, considerando que su desarrollo físico puede culminar a los 12 años, o sea, 3 años antes que un humano. A esa edad base, en que ya debemos tener un trasfondo, le vamos a sumar un dado de 4 para tomar un nivel de bárbaro, pícaro o hechicero, para que tu personaje, orco, pícaro, nivel 1, tenga entre 13 y 16 años. Para ser bardo, guerrero, paladín o explorador, vamos a sumarle a esa edad base de 12 un dado de 6 para tener entre 13 y 18 años. Que ya tu orco está completamente formado, digamos, como un adulto o casi como un adulto, pero ya tiene un nivel en alguna de esas clases. Para clérigo, druida, monje y mago le sumamos 2 de 6 para tener alguien con alguna de estas clases nivel 1 entre 14 y 24 años. O sea, sí, son más precoces que los seres humanos, pero no mucho. La edad mediana para los orcos y semiorcos inicia a los 53 años, con un -1 en fuerza, destreza y constitución, y le sumamos 1 a inteligencia, sabiduría y carisma. Y la edad venerable, la senectud, inicia a los 65 años, con lo que le quitamos otro punto a fuerza, destreza y constitución, y le damos un punto más a inteligencia, sabiduría y carisma. Para calcular la edad máxima de tu orco, tomemos el inicio de esta vejez, digamos, a los 65 años y le sumamos 2 dados de 20. O sea, llegar de manera natural a los 67 hasta 105 años. Y ya un orco que llega a los 105 años es un logro y un sabio entre sus pares. Dragonborn y Goliath.
Dos especies que se expanden en la quinta edición, versión 2024, son los Dragonborn y los Goliath, que al menos en el Player's Handbook se señala que tienen una expectativa de vida y desarrollo muy similar a la de los humanos. No hay antecedentes para estas especies en la tercera edición, pero a mí me late que deben de tener una expectativa de vida mayor y un desarrollo un poquito más lento que los humanos, sin ser como elfos o enanos, pero sí más años que un humano. De ahí que estas cifras fueron ajustadas. Consideremos una edad base de 30 años, para los cuales un Dragonborn o un Goliath ya alcanzó su ápice en lo físico y ya tiene un trasfondo, ya sabemos si es carpintero, acólito o criminal. Para tomar un nivel de bárbaro, pícaro o hechicero, proponemos una edad base de 30 más 2 de 4, o sea, de 32 a 38 años. Para las clases de bardo, guerrero, paladín y explorador, esa base es de 30 años más 2 de 6, o sea, de 32 a 42. Y para las clases de clérigo, druida, monje y mago, la edad base es de 30 más 3 de 6, o sea, de 33 a 48 años. Para iniciar con una edad verdaderamente random, hay que tomar la base de 30 y sumarle 2 de 20. Así puedes iniciar de 32 años a 50 años. Pensamos que un Dragonborn o un Goliath puede iniciar su mediana edad a los 65 años, con un punto menos en fuerza, destreza y constitución, y un punto más en inteligencia, sabiduría y carisma. E iniciar la tercera edad o senectud a los 80 años, con un punto menos en fuerza, destreza y constitución, y otro punto más a inteligencia, sabiduría y carisma. O sea, ya para ese momento son más 2 en esas últimas 3. Para calcular su edad máxima, tomemos ese 80 y le sumamos 3 de 20, o sea, de 83 a 140 años. ¿Ya viste la lógica de la progresión con estas razas más longevas? Aasimar y Tiefling. De manera oficial, con respecto al manual del jugador de D&D quinta edición versión 2024, las expectativas de vida y de crecimiento de los Aasimar y los Tiefling son completamente distintas, con los Aasimar creciendo un poco más lento que los humanos y llegando a ser mucho más longevos, y los Tiefling pues igual que los humanos. Eso a mí me suena un poco disparejo. Me parece que entre Aasimar y Tiefling hay una muy clara dualidad, obviamente, y deberían ser más o menos simétricos. Estoy de acuerdo en que se desarrollen igual que los humanos, pero me gusta la idea de que sean significativamente más longevos por la influencia de sus estirpes interplanares. De esta manera pusimos que la edad base de unos y de otros es de 15 años como los humanos, momento en que ya tienen un trasfondo. Para tomar un nivel de bárbaro, pícaro o hechicero vamos a sumar uno de 4 para iniciar entre los 16 y 19 años. Para tomar un nivel de bardo, guerrero, paladín o explorador, tomamos esa edad de 15 años y le sumamos 1 de 6, o sea, de 16 a 21 años. Para clérigo, druida, monje y mago, tomamos esos 15 años y le sumamos 2 de 6, o sea, puedes iniciar entre 17 y 27 años con un nivel en esas clases con tu Tiefling. O sea, básicamente igual que los humanos. Pero si queremos comenzar con una edad random, con un Tiefling o un Aasimar, a esos 15 años le vamos a sumar un dado de 100, o sea, un par de dados porcentuales como estos que vemos aquí, para obtener un resultado entre 16 y 115. Entre 16 y 115 años es un rango muy amplio para un Aasimar o un Tiefling, porque son muy longevos. Pensamos que su edad mediana inicia a los 120 años, con lo que pierden un punto de fuerza, destreza y constitución y ganan uno de inteligencia, sabiduría y carisma. Y a los 150 años pierden otro punto de fuerza, destreza y constitución para ganar un segundo punto de inteligencia, sabiduría y carisma. Para calcular la edad máxima de un Tiefling o un Aasimar, tomemos esa base de 150 años y le sumamos 3 de 20, o sea, de 153 años a 210. O sea, sí, pueden ser viejitos por mucho tiempo. Vamos con los medianos, que tienen un desarrollo más lento que los humanos y llegan a vivir un poco más que nosotros. En este caso nos separamos de la tradición de los hobbits de Tolkien, que tienen una expectativa de vida muy similar a la de los humanos. De ahí que Bilbo, viviendo hasta los 111 años, sea algo muy notable. No, los medianos de los que vamos a hablar son más basados en D&D de la quinta edición y en las estadísticas de la tercera edición. Se desarrollan un poco más lento que los humanos y alcanzan su madurez a los 20 años, para cuando ya tienen un trasfondo. Para tomar un primer nivel de bárbaro, pícaro o hechicero, vamos a sumarles 2 de 4 a esos 20 años. O sea, van a iniciar las aventuras con cualquiera de esas clases entre los 22 y los 28 años.
Para bardo, guerrero, paladín y explorador le vamos a poner 3 de 6 a esos 20 años base para iniciar entre 23 y 38 años. Para clérigo, druida, monje y mago le sumamos 4 de 6, o sea, entre 24 y 44 años. Si quieres iniciar con una edad random para tu hobbit, para tu halfling, vamos a tomar esos 20 años y le sumamos 2 de 20. O sea, de 22 a 60 años. Pensamos que una edad razonable para que un mediano inicie su mediana edad es de 70 años, para cuando pierde un punto en características físicas como fuerza, destreza y constitución y gana un punto en características espirituales o mentales como inteligencia, sabiduría y carisma. Y comienza su senectud a los 100 años, perdiendo un punto más en características físicas y ganando uno más en inteligencia, sabiduría y carisma. Y para calcular la edad máxima de tu mediano, tomemos esos 100 años y le sumamos 2 de 20, o sea, de 102 años a 140. Los semielfos es una especie que ya está un poco pasado de moda. Puedes seguirla usando, pero ya es un poco pasé por las feas implicaciones que tiene todo ese asunto de medio algo en el mundo real. Y además que tiene una forma vieja de ver la herencia y la ascendencia. Sin embargo, siguen siendo una opción viable en la quinta edición de D&D y entiendo que hay muchas personas que los juegan sin pensar en la parte más fea del asunto. Y en ese mismo espíritu los incluimos en esta lista, así como a los semiorcos que ya están integrados de lleno con los orcos en la versión 2024. Pensamos que deben de tener un poco de la influencia de la larga vida de los elfos sin que sea tan dramático como en aquellos. Y basados en la tercera edición, establecimos una edad inicial de 22 años para que el personaje medio elfo ya tenga un trasfondo definido. Para tener un primer nivel de bárbaro, pícaro o hechicero, le vamos a sumar 1 de 6 a esa edad base, para iniciar entre 23 y 28 años. Para bardo, guerrero, paladín o explorador, vamos a sumarle 2 de 6 para quedar entre 24 y 34 años. Para clérigo, druida, monje y mago, le sumamos 3 de 6 para iniciar entre 25 y 40 años. Y 40 años para un medio elfo mago es el inicio de su carrera. Si de plano lo queremos hacer random, te sugiero sumarle a esos 22 años un dado de 100, o sea, de 23 a 122 años. Consideramos que los medioelfos inician su edad mediana a los 140 años, más o menos, y ahí pierden un punto de fuerza, destreza y constitución y ganan uno de inteligencia, sabiduría y carisma. Los semielfos alcanzan la senectud a los 170 años, con lo que pierden otro punto de fuerza, destreza y constitución y ganan uno más de inteligencia, sabiduría y carisma. Y para calcular la edad máxima de tu medioelfo, tomemos ese 170 y le sumamos 3 de 20. Para quedar en un máximo de 230 años. Gnomos. Muy a mi pesar, los gnomos de D&D quinta edición son también sumamente longevos, iniciando su vida adulta a los 40 años y viviendo hasta los 420 años. Y sin madurar ni un minuto. De esa edad base de 40 años, si queremos hacer un bárbaro, pícaro o hechicero, le sumamos 4 de 6 para tener un personaje nivel 1 de cualquiera de esas clases entre 44 y 64 años, aunque no me imagino quién quisiera hacerlo, pero ahí está. Para tener un bardo, guerrero, paladino o explorador, a esos 40 años le sumamos 6 de 6 para quedar de entre 46 a 76 años. Y para tener un clérigo, druida, monje o mago gnomo, le sumamos 9 de 6, o sea, de 49 a 94 años. Si quieres iniciar tu gnomo en otra mesa que no sea la mía, en una edad random, tomemos esos 40 años y le sumamos 2 de 100, para quedar de 42 a 240. Jesus. Los gnomos inician su edad madura, y uso madura de una manera muy liberal, a los 350 años, en que pierden un punto de fuerza, destreza o constitución y ganan un punto de inteligencia, sabiduría o carisma que Pelor sabe que les hace falta. Y alcanzan la senectud a los 500 años, con lo que pierden otro punto de fuerza, destreza y constitución y ganan uno más de inteligencia, sabiduría y carisma. Y decían que no hay mal que dure 100 años. Para obtener la edad máxima de tu gnomo, tomemos esos 500 años y le sumamos 4 de 20 para un máximo de 580 años. Pero por favor, como Dungeon Master, hagamos todo lo necesario para evitar llegar a esos extremos. Los enanos en D&D, qué felicidad hablar de los enanos, están basados en la manera en que aparecen en el Manual de Jugador 2024 y comienzan su vida de adultos a los 50 años, porque llegan a vivir hasta 400 días. Antes de los 50 años, si bien todavía no son considerados como niños,
si son jóvenes que no están del todo formados. Tomándose en cuenta como su edad base, en que ya son miembros de su sociedad de forma completa y tienen un trasfondo, pueden tomar una clase como bárbaro, pícaro o hechicero y sumarle 3 de 6 años a su edad, o sea, comenzar de 53 a 68 años. Para bardo, guerrero, paladín o explorador es 5 de 6, o sea, de 55 a 80 años. Y para clérigo, druida, monje y mago, que son clases más complejas, es 7 de 6, o sea, de 57 a 92 años. Si quieres iniciar con una edad completamente random para tu enano, te propongo que sea una base de 50 más 2 de 100, o sea, entre 52 y 250 años. Los enanos inician su edad mediana a los 280 años, con lo que pierden un punto de fuerza, destreza y constitución y ganan uno de inteligencia, sabiduría y carisma. E inician su senectud, su tercera edad, a los 410 años, con lo que pierden otro punto de fuerza, destreza y constitución y ganan otro de inteligencia, sabiduría o carisma. Sobre esa base de 410 años van a vivir 3 de 20 años más, o sea, entre 413 y 470 años, edad en que si llegan a morir se verá como algo muy normal. Los enanos tienen también, como se puede ver, vidas muy largas con respecto a otras especies, lo que les permite dedicar décadas a misiones u obsesiones que son inimaginables para otros seres, pero también tomarse el aprendizaje de sus clases como una cosa muy seria. Elfos. Para terminar, hablemos de los elfos, como aparecen en el Manual de Jugador 2024. Aunque alcanzan su madurez física entre los 18 y 20 años, la verdad es que siguen siendo como niños en su sociedad, quizás hasta que tengan 100 años. Incluso para ellos mismos se ven como que todavía no están listos. Lo que explica por qué un elfo puede tomarse 3 décadas en decidir si quiere ser clérigo o jardinero. 100 años es su edad base para obtener un trasfondo y para iniciar con alguna clase. Para ser bárbaro, pícaro o hechicero, proponemos agregarle a ese 100 4 de 6 dados, con lo cual vamos a iniciar nivel 1 en esas clases entre 104 y 124 años. Para bardo, guerrero, paladín o explorador, vamos a agregarle 6 de 6, o sea, iniciar entre los 106 años y los 136. Para clérigo, druida, monje y mago, por ser cosas que uno tarda más en aprender, vamos a poner a esos 100 años de base 10 de 6, o sea, comenzar de 110 años a 160 años. Todo eso para un nivel 1, que para un elfo no es tanto tiempo, no es una edad tan avanzada. Si de plano queremos comenzar con un elfo en una edad random, vamos a poner a esos 100 años otros 4 de 100, para iniciar entre 104 años y 500. Un elfo, ya se dijo, comienza su vida adulta a los 100 años y puede ser considerado de edad mediana a los 600 años, lo que le quita un punto de fuerza, destreza y constitución y le da un punto en inteligencia, sabiduría y carisma. Digamos que comienza su tercera edad, su senectud, a los 850 años. Eso significa quitarle otro punto, o sea que sea un total de menos 2 en fuerza, destreza y constitución y sumar otro punto, o sea un total de más 2 en su total de inteligencia, sabiduría y carisma. Desde ese punto, los 850 años, puede vivir 5 de 20 más. O sea, entre 155 a 950, para morir por causas naturales a una avanzadísima edad. Yo sé que en las obras de Tolkien e incluso en otros juegos de rol, los elfos viven mucho más o incluso son inmortales, lo que puedes, claro, incorporar a tu juego, pero esa característica de la inmortalidad solamente se deja a los no muertos como una cosa medio indeseable o maligna. Y vivir 950 años es muchísimo, 10 o 12 o 15 vidas humanas, en que las prioridades, el concepto del valor del tiempo es muy diferente a especies más efímeras. De ahí que los elfos se tardan más en madurar y más en aprender lo que se requiere para cada clase. Su forma de ver la vida es fundamentalmente distinta a otras especies. Y ahí lo tienes, una explicación detallada de estas reglas alternativas del pasado adaptadas al presente para generar la edad de tu personaje en el futuro del juego de rol. ¡Qué época para estar vivos! Mi nombre es Manuel Solís, cumplo 47 este año, muchas gracias y que tires muchos 20s.